Bienvenidos hermanos y hermanas a Tiempo de Gracia. Les saluda Francisco Javier Araya. Qué bueno estar esta noche una vez más acá. Este es un espacio de tiempo precisamente para recibir de Jesús gracia sobre gracia. Es lo que nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 16, porque desde su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia, es decir, de su poder, de su amor, de su generosidad, de su gratuidad, porque Él, escuche muy bien, siempre quiere y puede bendecirnos, hacer nuevas todas las cosas, siempre. Para Él no hay límites. Por eso hoy entramos en este tiempo de gracia con esta confianza. Nos dice la palabra en Romanos 10:11 que todo el que invoque el nombre del Señor no quedará defraudado. Así que qué bueno que está conectado, que nos está escuchando a través de Radio Fides 93.1 FM. A todos, bienvenidos a los que también están conectándose a través del Facebook, Radio Fides, o que nos siguen a través de la aplicación, y también que nos ven y nos escucharán a través de San José TV. Así que iniciamos este momento y yo le invito a entrar en conexión con Jesús, a conectarnos con Él en este momento, en nuestra mente, en nuestro corazón, donde quiera que estés. Eso no lo determina el lugar donde te encuentres. Eso lo determina la posición de tu corazón frente a Él. Abrir tu corazón. Él es el que viene a nosotros. Cuando hablamos de un tiempo de gracia, hablamos del ahora de Dios entre nosotros. Es lo que nos dice San Pablo en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2 y escucha esta palabra poderosa del apóstol San Pablo. 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2: en el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te ayudé, pues este es el tiempo de la salvación. Este es el momento favorable. Dice San Pablo, este es el día de la salvación. Este es el momento favorable. Muchas veces vivimos la fe y la vida como en el ayer, en lo que ayer Dios hizo, en lo que ayer Dios mostró, en lo que ayer Dios me dio, o en el mañana, en lo que anhelamos alcanzar, en lo que queremos lograr, hacia donde queremos ir. Pero nos cuesta vivir la fe en el ahora. Y precisamente esa es la clave para vivir un tiempo de gracia. Es darse cuenta que este momento es un momento favorable, que este momento es un momento de salvación, cuando invocamos el nombre de Jesús, que como dice la cortina de entrada de este programa, Él es el que viene a sanar los corazones heridos, a liberar los cautivos, los oprimidos, a dar la vista a los ciegos, a traer la gracia del Padre. Y aquel día, dice Lucas 4:19, Jesús dijo, esta escritura se ha cumplido hoy entre ustedes. Y ese hoy es un presente continuo, porque Jesús está vivo. Él es el que vino, Él es el que viene, y Él es el que seguirá viniendo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y este es un tiempo de gracia. Así que, ¿qué te parece, hermano y hermana, que me estás escuchando, que nos estás viendo, si entramos desde ya en un momento de gracia, es decir, de oración? Escríbenos en el Facebook, a través de la transmisión de Facebook Live en Radio Fides. Ve comentando de dónde nos estás viendo, escuchando, y escríbenos también tus intenciones, tus necesidades de oración. Vamos a estar orando. Así que, ¿qué te parece si
a la distancia, donde quiera que te encuentres, nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús. Y entramos en un momento de oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí donde estás, pon tu pensamiento y tu corazón en Jesús y pronuncia el nombre de Jesús. Nombre en el cual hay salvación, nombre en el cual hay esperanza, el único nombre dado a los hombres por el cual podemos alcanzar la salvación. Dice Hechos 4:12. Señor Jesús, nos reunimos en tu nombre en esta noche. En tu nombre, porque en ti creemos, porque en ti esperamos, porque en ti confiamos. En tu nombre que está sobre todo nombre. Todo ha sido puesto bajo tus pies. Jesús, anhelamos tu presencia. Necesitamos tu presencia. Derrama desde este momento tu gracia, tu poder, tu amor sobre todos los que estamos unidos en este momento de oración, todos los que están escuchando, están viendo. Jesús, tú conoces la necesidad de cada corazón. Derrama la fuerza de tu Espíritu Santo. Y ahí donde estás, hermano y hermana, dile con fe, despierta la fe en tu corazón y dile a Jesús: aquí estoy, Jesús, mi Señor, mi Salvador, mi Libertador. Aquí estoy, a ti dirijo mi pensamiento, a ti abro mi corazón, aquí estoy adorándote, aquí estoy alabándote, aquí estoy, Jesús, rindiéndote mi vida. Lo dejo todo abierto a ti. Dile a Jesús en este momento: lo dejo todo abierto a ti, para que tú entres, Jesús, y lo inundes todo con tu presencia. Aquí estoy, dile a Jesús: aquí estoy adorándote, amándote. Aquí estamos, Jesús, alabándote, glorificándote. Porque solo tú eres santo, solo tú eres Rey, solo tú eres Señor. Solo tú eres nuestra única esperanza, nuestro descanso esta noche, nuestra libertad, nuestra fuerza. Aquí estoy, Señor, entrando en tu presencia, amándote. Aquí estoy, Señor, entrando en tu presencia, adorándote, amándote. Adorándote, amándote. Aquí estoy, Señor, entrando en tu presencia, adorándote, amándote. Aquí estoy, Señor, entrando en tu presencia, adorándote, amándote.
estás, Señor. Tú reinas con poder, tú reinas con autoridad. Tú eres el Rey de Reyes, el Rey de la Gloria, el Todopoderoso, pero sobre todo el Todo cercano, el Todo amoroso, el Todo misericordioso. Hermano y hermana, ahí donde quiera que estés y como quiera que estés, Jesús está contigo, derramando la fuerza de su Espíritu Santo. Gracias, Jesús, porque aquí estás. Y desde esta plataforma donde transmitimos este programa, tu gracia, tu amor, que sana, que conforta, que libera, que levanta, se extiende y llega a cada uno de los corazones que en este momento están unidos con fe a esta oración. Señor, te pedimos por todas las necesidades. Te pedimos por Ruth Rodríguez, por Pamela Araya Vega. Te presentamos, Señor, a Freddy Navarro, por su esposa Roxana y sus hijas Karin y Alana, por sus necesidades. Te pedimos por Violeta Vázquez Vargas y por su hijo, por su abuela y su salud física, por Teresa Salas Ruiz, por Vilma Marín Quesada, por Ana Milena Ramírez Rivera, Marixa Jiménez, por Patricia Vargas Quirós, quien en este momento está internada en el Hospital Calderón Guardia. Jesús, toca su vida, su ser, ahí donde Patricia se encuentra, y que pueda sentir tu abrazo, tu amor, que conforta, que sana, que levanta. Te pedimos por Saray Villanueva, por María Fernández, por Ligia Patricia Carballo, por su familia, por Marjorie Rodríguez Murillo, por María Isabel María Fernández, por todas las necesidades. Son muchos los que nos escriben en este momento. El Señor conoce las necesidades de todos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo esta noche, en este momento. Toda la gloria, la alabanza y la honra sea para ti, amado Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. San Irineo de Lyon, gran santo de la iglesia, decía que la gloria de Dios es el ser humano viviendo en plenitud. Es decir, el ser humano viviendo en plenitud le da gloria a Dios. Y esto fue lo que precisamente Jesucristo vino a hacer mediante su encarnación, pasión, muerte, resurrección. Y es lo que San Pablo nos explica en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, desde donde yo quisiera partir la reflexión, la palabra de esta noche. Y dice Gálatas 4:4: pero al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Y me quedo aquí un momento. Dice San Pablo, al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, nacido de mujer, de la Santísima e Inmaculada Virgen María. En la plenitud de los tiempos, repito, Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Precisamente para traernos un tiempo de plenitud. Él mismo nos ha dicho, y dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, dice la carta a los Hebreos. En Él habitó la plenitud de la divinidad. El apóstol San Pablo utiliza mucho esta palabra para referirse
a Jesús la palabra plenitud. En Colosenses capítulo 1, versículo 19 leemos: Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud de la gracia, de la divinidad. Pues recuerden que Jesucristo, profesamos en el credo, creo en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y en su kénosis, en su anonadamiento, en su despojamiento y asumir nuestra naturaleza humana, no deja de ser Dios, pero obviamente asume nuestra naturaleza humana, y en esa naturaleza humana, dice San Pablo, Dios hizo residir toda su plenitud. Y en Colosenses, en esta misma carta, capítulo 2, versículo 9, sigue diciendo el apóstol: porque en Cristo reside la plenitud de la divinidad corporalmente, y ustedes alcanzan la plenitud en Él. Él ha venido para traernos plenitud. Y hagámonos la siguiente pregunta: ¿en qué consistía esta plenitud en Jesús? ¿En qué consistía esta plenitud de Jesús? Y eso tiene una respuesta muy concreta y muy específica, en una sola cosa. Cuando Jesús aparece públicamente, dice el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 7, y aparece en el río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Dice la palabra que al momento de ser bautizado, el cielo se rasgó y se escuchó una voz venida del cielo: este es mi Hijo amado, descendiendo sobre él el Espíritu Santo. Y precisamente en esto consiste la plenitud de Jesús, en ser el Hijo amado del Padre. En esto está su plenitud, en esto está su ser, su esencia, dentro de la comunión íntima de la misma Santísima Trinidad. Él es el Hijo amado del Padre. Por eso el mismo Jesús expresó, dice San Juan 15:8, a sus discípulos y a quienes le escuchaban, les dijo: yo los he amado como el Padre me amó. Como el Padre me ha amado, yo los he amado. Él se sabe el Hijo amado del Padre. El Padre y yo somos uno, diría Jesús en varias ocasiones. Y la palabra que quizás aparece con más frecuencia en labios de Jesús, en boca del Maestro, es la palabra precisamente Padre. Esta es la plenitud de Jesús. Y escuche muy bien, esta es la plenitud de la que Jesús nos quiere hacer partícipes, que quiere que vivamos, ser hijos de Dios en Él. Esta es la plenitud que nos quiere transmitir, esta es la plenitud que Jesús ha venido a darnos, esta es la plenitud de la que nos quiere hacer partícipes. Somos hijos de Dios, que quiere que tú y yo vivamos. Esto es algo real, no es una idea, no es un concepto. Muchos se saben hijos de Dios, pero no viven como hijos de Dios. No se sienten hijos de Dios. Una cosa es saber que una verdad espiritual, un concepto, pero otra cosa es vivirlo, experimentarlo, que sea algo palpable. Y en Cristo, dice también San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 5, en Cristo Dios Padre nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos. En Él hemos sido hechos hijos de Dios y hemos pasado de la lejanía a la cercanía de Dios, tanto que podemos decirle también Padre. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice también el apóstol San Pablo:
lo siguiente: en efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús. ¿Hechura de quién? De Dios Padre, es decir, creación suya, propia de Él. Nos ha hecho sus hijos. Tú eres hechura de Dios. No eres basura, no eres alguien sin sentido, sin propósito. Tú eres hechura de Dios. De manera que, volviendo al texto de Gálatas en el capítulo 4, versículo 4, vamos a tomar este texto como referencia central. Nos dice San Pablo que en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo, a Jesucristo nuestro Señor, y les decía al inicio, para precisamente traernos la plenitud. La plenitud de Jesús consistía en una sola cosa: ser el Hijo amado del Padre. Y Él nos quiere hacer partícipes, nos hace partícipes, nos quiere transmitir, nos quiere dar esta plenitud. Solamente hay dos formas de vivir la vida. Solamente hay dos maneras de vivir la fe. Si leemos el texto, San Pablo nos va a dar a conocer esto. Dice el versículo 5, después del versículo que le leí al inicio: al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban sometidos a la ley, y para que recibiéramos la condición de hijos. Dado que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también heredero por voluntad de Dios. Y San Pablo aquí nos muestra que hay dos formas de vivir, dos formas de vivir la fe: como esclavo o como hijo. Como hijo o como esclavo. ¿Y qué es vivir como esclavo? Yo les voy a dar una descripción concreta de cada una de las dos. Y escucha muy bien lo que estoy diciendo. Hay dos formas de vivir la vida. Hay dos formas de vivir la misma fe en Dios: como esclavo o como hijo. ¿Qué es vivir como esclavo? ¿Quién es aquel que vive como esclavo su fe, su vida? Al menos 3 características o 3 palabras de cada uno. Quien vive como esclavo vive bajo la ley, vive en el miedo y no disfruta los bienes y las bendiciones de Dios. Quien vive como hijo vive en la libertad del Espíritu Santo, vive con confianza y vive como heredero, es decir, como alguien que disfruta las bendiciones y los bienes de Dios. ¿Quién vive como esclavo? Veamos ese perfil en un primer momento. Hay quienes viven su fe y su vida como esclavo. Y una primera característica, dice San Pablo desde este texto, que quien vive como esclavo vive la vida bajo la ley. E incluso su vida de fe, su vida de relación con Dios. Hay quienes viven su relación con Dios basada en el cumplimiento de normas, de leyes, solamente de reglas que en el fondo hacen pesado el amor a Dios. Y ciertamente Dios, cuando instituye el pueblo de Israel, dio unos mandamientos. Cuando hizo alianza con su pueblo allá en el monte Sinaí, dio unos mandamientos, los 10 mandamientos, hizo alianza. Pero el pueblo de Israel, para entender también un poco el contexto, fue agregando con el pasar del tiempo muchos ritos, normas, leyes que hacían pesada más bien
la vida de relación con Dios, llegando a caer incluso en un legalismo, en un vacío, en una frialdad. Y Jesús, cuando leemos el Evangelio, muchas veces les hizo ver esto al pueblo de Israel, a los judíos y aún más a los maestros de la ley, conocidos como los fariseos. Por eso Jesús en algún momento le diría a muchos: este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, en Mateo 15:8. ¿O recuerdan aquellas palabras que diría a los fariseos en el capítulo 23 de San Mateo? Ustedes ponen carga sobre los demás que ni se atreven a mover con un dedo. Y Jesús vino a romper esto, no a romper la ley, no a romper los mandamientos, porque incluso dice Mateo 5:17 que Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle su perfecto cumplimiento, su perfecto sentido y propósito. Pero Jesús vino a romper todo esto y entonces dijo: porque tanto amó Dios Padre al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En una palabra, Jesús vino a decir: Él es quien los ama, déjense amar. Y esto no ha pasado. Aún hay muchos hoy que viven una fe, una relación con Dios bajo la ley. Es decir, basada solamente en la norma, en la regla, y para decirlo en palabras muy sencillas y concretas, hay quienes creen que agradan a Dios por lo que hagan por Él y que no agradan a Dios por lo que dejan de hacer. Hay quienes creen que haciendo tal o cual cosa obtendrán de Dios su bendición, su sanación, su recompensa. Hay quienes viven una fe de tradición, de costumbre, de cumplimiento. Hay quienes creen, repito, que agradan a Dios por lo que hagan por Él. Y si no hacen esto o lo otro, no se sienten amados o perdonados por Dios. Y al final entonces hay un vacío, hay una apariencia, y puede haber no una verdadera libertad interior. E incluso muchas veces se cae en un legalismo, ¿no? Y quienes no hacen o practican lo que yo hago aún dentro de la misma fe, pues no están bien. Quienes viven así, a la vez imponen cargas sobre los demás y viven una vida de queja, una vida estructurada que nadie los saca de ahí. Ahora, por supuesto, no estoy diciendo que no hay que esforzarse, que no hay que sacrificarse, que no hay que comprometerse, que no tenemos que hacer ciertos compromisos con Dios. Claro que sí. De hecho, la fe es una respuesta a Dios. Una respuesta. Es decir, Dios es quien ama primero. Dios es, como dice el Papa Francisco, quien nos primerea, quien toma siempre la iniciativa. El deber, por el contrario, es consecuencia del don, de la gracia, no al revés. Todo es gracia, exclamaría San Pablo en 1 Corintios 15:10. Soy lo que soy por la gracia de Dios, y todo lo que he hecho, lo he hecho no por mí mismo, sino por la gracia, la fuerza, el amor de Dios que actúa en mí, que me ha transformado. Quien vive como esclavo, vive una fe y una vida bajo la ley. Quien vive como esclavo, número 2, vive en el miedo. Vive en el miedo, en el temor, paralizado por las dudas, por los errores cometidos, enfocado en sus heridas, en sus aparentes fracasos, en sus pecados, invadido por la culpa y no la confianza en el amor del Padre. Hay quienes viven esclavizados por el miedo. El miedo esclaviza. El miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo al futuro, el miedo a la pobreza, el miedo a la pérdida.
Y a través del miedo, el mundo, el demonio, esclaviza en pecados, en vicios, en falsos refugios, en la depresión, en la soledad, en el odio, en el rencor. Precisamente dice San Pablo en Romanos 8:14, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor. El temor lleva a vivir una vida de esclavitud. Tengo un amigo predicador dominicano que suele decir, y me gusta mucho esto, dice que el miedo es la fe en el reino contrario. Porque precisamente cuando uno vive desde el miedo, le da fuerza a aquello a lo cual le teme, se vuelve esclavo. Job, en el capítulo 3, versículo 25, escribió, y todos mis miedos se volvieron realidad. Y todo aquello que yo temía se hizo realidad. Porque se dejó invadir y esclavizar por el miedo. Entonces, quien vive como esclavo, vive en el miedo. Y la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 18, nos dice que el amor perfecto, el amor de Dios, echa fuera el temor. No quiere que vivas en el temor y en el miedo. Y la tercera característica de quien vive una vida y una fe como esclavo es la siguiente: no disfruta los bienes de Dios, las bendiciones de Dios. Quien vive como esclavo, enfocado en una fe de teoría, de ideas, de conceptos, de leyes, de ritos solamente a cumplir. Quien vive como esclavo, es decir, en el miedo, enfocado en sus heridas, en su falta, en su pecado, en sus errores, termina no disfrutando todo lo que Dios le da y le quiere dar. Y San Pablo escribía en Efesios capítulo 1, versículo 4, bendito sea Dios Padre, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales y materiales en Cristo Jesús el Señor. Pero quien vive como esclavo no disfruta las bendiciones de Dios. Eso fue lo que sucedió con el hijo pródigo. Cuando leemos en el capítulo 15 de San Lucas, recordarán ustedes esta parábola tan conocida de Jesús. Cuando llega el hijo menor, el padre le organiza una fiesta, le vuelve a recibir. Dice Lucas 15:28, que el hijo mayor se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogó que entrara, pero él replicó a su padre, hace muchos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Vivía solamente bajo la norma, bajo el cumplimiento. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él replicó al hijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Fíjense, el hijo mayor, el padre le dice, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero sin embargo este hijo que estaba en la casa del padre no se sentía hijo, no vivía como hijo, no disfrutaba los bienes que tenía a disposición en la casa de su padre. Así es quien vive como esclavo, vive una vida bajo la ley, vive una vida en el miedo y no disfruta las bendiciones de Dios. Ahora, ¿cómo vive aquel que vive la vida, su fe, como hijo? Tres características de aquel que vive como hijo. La primera, vive en la libertad del Espíritu Santo. Quizás la principal obra del Espíritu Santo es esta, hacernos hijos de Dios. Es lo que dice San Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 15, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de filiación que nos hace exclamar, Abba, Padre. Si el esclavo vive bajo la ley que él mismo se impone, o otros le imponen, el hijo vive bajo la ley, pero la ley del Padre, del Espíritu.
Dice San Pablo también en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu que da la vida te ha liberado de la ley del pecado que lleva a la muerte. Dios hizo una alianza con Israel en el Antiguo Testamento, con aquellos mandamientos que escribió sobre piedra, y en el Nuevo Testamento Dios hace una nueva alianza y eterna, dice Jesús, a través de Jesús, y es la ley del Espíritu Santo en los corazones. Por eso dice San Pablo en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Un espíritu que donde está, dice 2 Corintios 3:17, hay libertad. Quien vive como hijo, vive en la libertad del Espíritu Santo. Es decir, sabe que todo es gracia, que todo es don, que todo es regalo. Precisamente en el texto que hemos tomado como base hoy, en Gálatas 4, versículo 6, dice San Pablo, sois hijos, pues Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Él envió su Espíritu a nuestros corazones, y gracias a Él que viene, tenemos la libertad de los hijos de Dios. Cuando decimos que vivimos en la libertad del Espíritu Santo, entendemos que todo es gracia y que Dios te ama no por lo que tú hagas por Él, sino que Dios te ama y solamente te pide dejarte amar. Es decir, que te dejes envolver y abrazar por Él. Quien vive como hijo, número 2, vive con confianza. Si quien vive como esclavo vive en el miedo, quien vive como hijo vive con confianza. Dice San Pablo, el Espíritu nos hace exclamar, Abba, Padre. Y esto es una expresión de confianza, de abandono, de cariño, de ternura. Quien vive como hijo sabe que el Padre se encarga de todas las cosas. Jesús nos dio a entender esto muchas veces. Recuerdan en el capítulo 6 de San Mateo, no se preocupen por qué comer, por qué vestir, por el día de mañana, que vuestro Padre sabe que necesitan todas estas cosas. No se afanen, no se preocupen por estas cosas, que por eso se preocupan solo quienes no han conocido a Dios, al Padre. De manera que quien vive como hijo vive con confianza, porque el amor recibido de Él en nuestro corazón, dice 1 Juan 4:18, echa fuera el temor, nos sana de los miedos que nos paralizan, que nos impiden avanzar, toca nuestra historia. La expresión Abba, les decía, es una expresión de afecto, de cariño, de ternura. Quien vive como hijo vive una relación con Dios de confianza, de abandono. Quien vive como hijo, decía un sacerdote en una ocasión, si viviéramos como hijos, nada nos sería imposible. Y tercero, y última característica de quien vive como hijo se sabe heredero, vive como heredero. El diccionario define la persona heredero como una persona que recibe los bienes y derechos de otra persona cuando ésta muere. Cristo murió por nosotros y resucitado nos ha hecho pasar de la lejanía de Dios a la cercanía de su presencia, y por Él, dice Efesios 2:18, tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo. Es decir, tenemos acceso a los bienes del cielo, al reino de Dios. Somos familiares de Dios, dice San Pablo en Efesios 2:10, familia de Dios. Herederos, una expresión que utiliza mucho San Pablo, también en Romanos 8:16, en Gálatas 4:7, termina diciendo el apóstol, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y como hijo, heredero por voluntad de Dios. Heredero en tiempo presente, hermano, no se refiere solamente a la gloria, a la vida eterna.
eres heredero. Sobre ti y sobre mí los cielos están abiertos. Donde está un hijo de Dios, el cielo está abierto sobre él. Todo está disponible, no hay protocolos. Donde está un hijo de Dios, el cielo, el reino, los bienes, el amor, la protección del cielo de Dios está sobre él. De modo que dos formas, dos maneras. Jesús en una ocasión también habló de esto y lo expresó en San Juan 8:35 cuando dijo: el esclavo no está siempre en la casa del Padre, pero el Hijo está siempre en la casa del Padre. Dos formas de vivir la vida, dos formas de vivir la fe, como esclavo o como hijo. Quien vive como esclavo vive una vida, una fe bajo la ley, creyendo que agrada a Dios por lo que haga por Dios, e incluso con una idea de Dios, de un Dios castigador, lejano, indiferente. Quien vive como esclavo vive en el miedo y no disfruta las bendiciones, los bienes de Dios. Pero quien vive como hijo, quien se sabe hijo, vive por el contrario en la libertad del Espíritu Santo, vive con confianza en Dios Padre, en su Padre bueno, y vive como heredero. Disfruta los bienes y bendiciones que Dios le da como hijo. Y termina diciendo el apóstol: ya no eres esclavo, sino hijo. Y yo quisiera que esta convicción viniera hoy sobre tu corazón, a tu vida. Ya no eres esclavo, eres hijo de Dios. ¿Qué te parece si oramos un momento? Y ahí donde estás, abre tu corazón. Quizás muchos de los que nos están escuchando se han sentido esclavos del miedo, esclavos de la depresión, de la soledad. Quizás tú te has sentido esclavo del pecado, de un vicio. Quizás tú te has sentido esclavo y no hijo de Dios, pero tú eres hijo de Dios. Tú que me estás escuchando y que me estás viendo, eres hijo de Dios. Y ahí donde estás, yo te invito solamente a abrir tu corazón al Espíritu Santo, a Jesús, y decirle: entra, Señor, entra. Invítalo a entrar. Déjalo todo abierto a Él. Y dile al Señor en este momento: Jesús, ya no quiero ser esclavo del temor, del miedo, de este pecado. Ya no quiero ser esclavo de la culpa, de la depresión, de la soledad. Ya no quiero ser esclavo de una religiosidad, de una fe basada en el temor y en un cumplimiento vacío. Quiero sentirme hijo, vivir como hijo. Por eso te abro mi corazón y te digo: entra. Entra, la puerta está abierta. Quiero que conmigo vengas a cenar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia.
Entra Jesús a cada casa, a cada hogar, a cada corazón que en este momento se abre a tu presencia, a tu poder. Nada es imposible para ti, Jesús. Y créelo, hermano y hermana, nadie es imposible, nada es imposible para Jesús. Y dile a Jesús, entra e inunda todo mi ser con tu amor. Entra en mi corazón e inunda todo con tu presencia. Y dile con fe en este momento, porque no quiero ser el mismo cuando amanezca, como decía este hermoso canto. No quiero ser el mismo cuando amanezca. Quiero levantarme viviendo, ya no como esclavo, sino como hijo de Dios. Y ahí donde estás, yo te invito a que tú lo proclames con tus labios. Ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de la culpa, ya no soy esclavo del mundo, ya no soy esclavo de la soledad, de la depresión, ya no soy esclavo de la ley, del pecado, de la ley de este mundo, ya no soy esclavo de una falsa religiosidad. Te abro mi corazón, Jesús, te proclamo como mi Señor, como mi Salvador, y te doy gracias porque en ti tengo plenitud, tengo libertad, tengo paz. En ti, Jesús, soy hijo de Dios. Y ahí donde estás, proclámalo. Soy hijo de Dios, escogido, perdonado, amado, levantado, sanado, liberado. Soy hijo de Dios. Eso es lo que eres. Y así es como estás llamado y llamada a vivir, como hijo e hija de Dios. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho esta noche, porque sé que has tocado a muchos que han estado unidos a este momento de oración. Has tocado, has llenado de vida, has levantado, has fortalecido, has sanado, Jesús. Gracias por todo lo que tú has hecho, porque tú todo lo que tocas se llena de vida, se hace nuevo, es transformado. Bendito sea Jesús el Señor. Muy bien, hermanos y hermanas, estamos llegando al final de este segundo programa de Tiempo de Gracia. Gracias a todos los que se han conectado por el Facebook, a María Isabel Carballo, María Arce, Luis Mario, Nuria Guerrero, Pamela Araya Vega, María Isabel Carballo, Isa Soto. Aquí llevo las necesidades que han anotado, las intenciones de oración, y seguimos orando. De mi parte, sigo leyendo todos los comentarios para seguir orando por cada una de las necesidades que ahí han escrito. Así que escríbanos al Facebook, desde donde nos escucha. Yo le invito a seguir en sintonía de Radio Fides, a seguirnos por el Facebook Radio Fides, por San José TV, y también por la aplicación de Radio Fides. Descárguela en su teléfono. Pueden también encontrarme en Facebook como Francisco Javier Araya. Así me van a encontrar en Facebook, en el perfil y en la página a la cual le pueden dar me gusta. Y quisiera terminar este programa rápidamente haciendo una invitación a 2 encuentros. Este sábado 26 de octubre, de 7 de la noche a 6 de la mañana del domingo 27, se va a estar llevando a cabo una vigilia nacional allá en el gimnasio de la Villa Olímpica, este sábado 26 de octubre, iniciando a las 7 de la noche.
Cerrando el domingo 27 a las 6 de la mañana van a estar presentes el padre Randall Espinosa, asesor nacional de la Renovación Carismática, y he invitado el padre Henry Sierra de Colombia, del Minuto de Dios. E invitarlos desde ya a un gran encuentro el domingo 17 de noviembre con el lema precisamente Tiempo de Gracia, un solo cuerpo, un solo espíritu, en la Villa Olímpica también, el domingo 17 de noviembre de 8 de la mañana a 5 de la tarde, un día de gracia, de poder, de palabra, de presencia de Dios, de unidad como iglesia. Van a estar presentes el padre Denis Félix, asesor de matrimonios en Victoria, el padre Joaquín Climen de España, el fundador de la comunidad Asociación Civitas Dei, padre Randall Espinosa, asesor de la Renovación Carismática a nivel nacional, padre Víctor Julio Porras, asesor arquidiocesano, y este servidor. Vamos a estar compartiendo ese día la palabra. Una actividad totalmente abierta, no lo olvide. Domingo 17 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en la Villa Olímpica en Desamparados. Que Dios les bendiga y nos encontramos el próximo martes. Esto fue Tiempo de Gracia, una presentación de Radio Fides 93.1 FM y San José Televisión.